El millonario arrogante avanzaba en su silla de ruedas, acostumbrado a aplastar a cualquiera con el peso de su propia presencia. Hasta que dos niñas pobres se acercaron y con voz firme dijeron: «Papá, podemos sanarte». Él se paralizó. Y segundos después, algo imposible sucedió. Volvió a sentir las piernas que creía muertas desde hacía 6 años, sin saber que ese sería solo el comienzo de la mayor revelación de su vida. Aquella tarde parecía una victoria más para Arturo González, el magnate de semblante austero y mirada de hielo. De traje impecable, salía de la sala de juntas después de aplastar adversarios con palabras afiladas y gestos calculados. Incluso en silla de ruedas, su presencia imponía respeto. Hacía 6 años, un accidente brutal le había robado el movimiento de las piernas, pero no su arrogancia. Si antes era temido por su fortuna, ahora también lo era por su frialdad. Nada parecía alcanzarlo, hasta que lo inesperado se cruzó en su camino. Mientras la multitud se dispersaba, 2 niñas idénticas se acercaron en silencio. Eran gemelas, copias una de la otra, con ropas desgastadas, cabellos despeinados y la misma intensidad en la mirada. Arturo frunció el ceño, molesto por la osadía. «No traigo monedas, sigan su camino», murmuró, tratando de alejarlas con un gesto seco. Pero una de ellas, más valiente, le sujetó con firmeza la mano, y la otra levantó el rostro, mirándolo con unos ojos que parecían atravesar su coraza. Entonces, la palabra salió como una flecha certera. «Papá». El mundo no solo se congeló, se derrumbó dentro de Arturo. Su corazón latió con tal fuerza que parecía querer romperle el pecho. ¿Qué dijeron?», balbuceó con la voz temblorosa, la respiración entrecortada. Las dos repitieron al unísono como un eco vivo: «Papá». Un escalofrío violentísimo recorrió su espina dorsal. El magnate, acostumbrado a manipular contratos y destinos, no sabía cómo lidiar con aquel llamado inocente. «¡Eso es imposible! ¡Me están confundiendo!», gritó, pero el sudor, resbalando por su sien, mostraba el pánico real que lo dominaba. Antes de que pudiera recomponerse, la más dulce de las gemelas dijo con la naturalidad de quien habla de un juego infantil: «Papá, nosotras podemos curarte». Arturo abrió los ojos como quien ve una pesadilla. «¿Curar? Ustedes dos están locas. Yo no creo en esas tonterías». Su voz fallaba, nerviosa, casi implorando una lógica que no encontraba. Las niñas no retrocedieron. Una colocó la mano derecha sobre su pierna izquierda y la otra, con el mismo gesto reflejado, apoyó la palma sobre su pierna derecha. El contacto era leve, pero cargado de algo imposible de soportar. Arturo intentó apartarlas, pero sus brazos pesaban. Las gemelas, con los ojos semicerrados, unieron sus expresiones en una misma concentración profunda. Sus labios murmuraban algo inaudible, como una oración, como si cada sílaba fuera cosida al silencio. Arturo cerró los ojos por reflejo y de repente lo sintió. Primero, una punzada eléctrica. Después, un hormigueo creciente. La sangre parecía correr en ríos dentro de las piernas dormidas. El pánico se transformó en desesperación. Realmente estaba sintiendo. «¿Lo sientes, papá?», susurró la gemela de la izquierda con una leve sonrisa. «Es de verdad», completó la de la derecha sin soltar su pierna. Arturo, dominado por el terror, intentó mover los pies, y cuando vio que un dedo meñique temblaba, todo su cuerpo se heló. «No, esto no está pasando, es imposible, no puede ser», gritó, con lágrimas acumulándose en los ojos, una mezcla de miedo e incredulidad. Su respiración acelerada delataba el pavor absoluto de un hombre que nunca temió a nada, hasta ahora. Con un arranque de fuerza, apartó las manos pequeñas y giró las ruedas de la silla de manera descontrolada. «Aléjense de mí. ¿Oyeron? Lejos», vociferó,
intentando esconder el pánico detrás de su voz autoritaria. Las gemelas no dijeron nada, solo lo observaron, serenas, mientras él huía aterrorizado. Arturo González, el hombre que dominaba salas y mercados, escapaba como quien huye de una aparición, incapaz de aceptar que dos niñas habían tocado lo imposible delante de sus ojos. Arturo aún respiraba con dificultad cuando entró en su mansión silenciosa. Las puertas altas se cerraron detrás de él con un estruendo que resonó por los pasillos de mármol, pero el sonido no fue suficiente para acallar las voces que seguían martillando en su cabeza. «Papá». La palabra se repetía como un trueno sordo, invadiendo cada rincón de su mente. Intentó convencerse de que había sido una ilusión, un truco barato de dos gemelas de la calle. Pero el recuerdo de las manos de ellas presionando sus piernas y el terror de sentir lo imposible, un movimiento que hacía 6 años no existía, lo dejaban en colapso. «No puede ser real», murmuraba casi suplicando. Durante horas, Arturo giró en círculos dentro del despacho, arrancándose los botones de la camisa, aflojando la corbata, buscando desesperado un hilo de lógica. Tomó el celular con manos temblorosas y por primera vez en mucho tiempo no llamó a abogados ni banqueros. «Quiero una investigación inmediata», ordenó a un guardia de confianza con la voz ronca y quebrada. «2 niñas, gemelas, de unos 8 o 9 años. Quiero saber de dónde vinieron, quiénes son, cada detalle. Tráiganme todo». El hombre al otro lado de la línea no se atrevió a cuestionar. Arturo colgó y solo encaró su propia imagen reflejada en el vidrio. ¿Quién demonios eran esas niñas? Horas después, el expediente reposaba sobre su escritorio de caoba. Lo abrió con manos trémulas, las páginas amarillentas por el manejo de los archivos públicos, y ahí, como un golpe, estaba el nombre que jamás esperaba leer: Emma López. Arturo sintió que la sangre se le helaba. De pronto, estaba de vuelta 6 años atrás, en el ambiente lujoso de su empresa, en el momento en que cruzó la mirada con aquella joven de porte erguido y convicciones firmes. Emma era más que una empleada. Era una promesa viva de cambio, inteligente, dedicada, disciplinada. Hablaba con firmeza, nunca aceptaba atajos y tenía principios que la destacaban en medio de la podredumbre del mundo corporativo. Recordó la primera vez que se quedó a solas con ella en una sala de juntas, después de una larga jornada. Emma hablaba sobre justicia, sobre luchar por un espacio en un mundo injusto, y Arturo, que siempre despreció los discursos morales, se sintió inexplicablemente atraído. Poco a poco, los encuentros formales se transformaron en conversaciones largas, y las conversaciones en cenas escondidas. En poco tiempo, ya había besos apresurados en los pasillos vacíos, manos que se buscaban en la oscuridad, y un romance secreto que él nunca se atrevió a asumir en público. Emma creía que, en el fondo, había algo de bueno en él. Arturo, por su parte, solo se dejó llevar por el deseo y la admiración velada que sentía. Entonces llegó el día en que Emma apareció en su oficina, con los ojos llenos de lágrimas, pero con la voz firme. «Arturo, estoy embarazada. Es tu hijo». El magnate perdió el suelo. Su reacción no fue de alegría ni de aceptación. Fue un arrebato. Levantó la voz, lo negó todo, la acusó de querer aprovecharse de la situación. «¿Crees que puedes atraparme con esto? Estás loca si piensas que voy a reconocerlo». Emma lloró delante de él, pero no suplicó. Salió de la oficina con el corazón hecho pedazos, cargando dentro de sí la vida que él acababa de rechazar. Días después, Emma se atrevió a algo aún mayor. En una reunión interna, denunció irregularidades financieras y esquemas de corrupción que corroían la empresa de Arturo. No era solo valentía, era convicción. Para ella, callar habría sido traicionar sus propios valores. Para Arturo, aquello fue la oportunidad perfecta. Se libraría de 2 problemas de una sola vez.
Con una frialdad calculada firmó su despido. La justificación fue simple: conducta inapropiada y difamatoria. La verdad, sin embargo, era que él no soportaba enfrentar el recuerdo de haber abandonado a una mujer embarazada, y tampoco quería arriesgarse a que ella manchara su reputación. Emma salió de la empresa con la cabeza en alto, pero con el futuro brutalmente destruido. Arturo hojeó más páginas, el corazón latiendo como un tambor. Los informes sociales describían a Emma deambulando por albergues, luchando por criar a las hijas gemelas, Antonia y Clara. Ya no podía contener las lágrimas, pero continuaba leyendo como quien camina hacia una ejecución. Y entonces, la frase final surgió frente a sus ojos, seca y devastadora. Fallecimiento por complicaciones en clínica comunitaria. Emma López. Arturo soltó un gemido ronco. El vaso de whisky cayó de su mano, estrellándose en la alfombra. No, no, Emma. La palabra salió como un lamento profundo, como si le faltara el aire. Apretó las hojas contra el pecho, como si pudiera arrancar de ellas el peso insoportable de la verdad. Emma estaba muerta. Muerta y sola, sin haber recibido nunca un gesto de apoyo de él. El rostro de ella invadió su mente, los ojos firmes, la sonrisa dulce, la fuerza de quien creía en valores que él siempre despreció. Y ahora, el destino le devolvía lo que había intentado enterrar. Las dos niñas que lo encararon en la calle no eran un delirio, eran su herencia, su culpa viva. Eran sus hijas. El magnate, otrora frío e inquebrantable, cayó en la poltrona como un hombre hecho pedazos. Todo su cuerpo temblaba, el corazón parecía a punto de explotar. Mis hijas, y yo las rechacé desde el vientre. La voz era un susurro casi inaudible, ahogado por el llanto que ya no podía contener. El peso de la revelación lo aplastaba más que cualquier derrota empresarial. Arturo sabía con dolorosa claridad que ningún dinero podría borrar lo que había hecho. El pasado lo había alcanzado, y traía la marca de Emma y de las dos niñas que ahora exigían más que explicaciones. Exigían su alma. El silencio de la noche no le dio tregua a Arturo. Las páginas del expediente seguían esparcidas sobre la mesa, como heridas abiertas, pero la imagen de las gemelas pesaba aún más. No pudo pegar los ojos. Cada vez que los cerraba, veía a Emma siendo humillada frente a él. Veía a las niñas extendiendo las manos para tocar sus piernas. Escuchaba aquel llamado, «papá», y sentía de nuevo el hormigueo que lo aterrorizaba. Por primera vez en años, Arturo no se sentía el hombre poderoso que dominaba todo. Se sentía desnudo, frágil, expuesto. En el fondo, sin embargo, crecía una necesidad absurda: revertir lo que había hecho. Al día siguiente, la decisión ya estaba tomada. Usaría la única arma que siempre le había garantizado poder: dinero. Se vistió con ropa sobria pero costosa y envió mensajeros discretos para localizar a las niñas. Unas horas después, las gemelas estaban frente a él, sentadas en una sala amplia de la mansión. Todavía con la ropa gastada, se sostenían de la mano como si fueran una sola. Arturo intentó sonreír, pero el gesto parecía forzado. «Ya no necesitan esto», dijo, señalando las prendas raídas. Mandó traer cajas y más cajas, vestidos nuevos, juguetes caros, tenis relucientes. El tono de su voz era casi suplicante. «Miren, todo para ustedes. Ahora tendrán comodidad, una vida digna. Yo puedo darles lo que nunca tuvieron». Arturo hablaba rápido, como quien teme al silencio, pero las gemelas se miraron en silencio, y la mayor, Antonia, levantó los ojos hacia él con una firmeza desconcertante. «¿Crees que puedes comprarnos?». La pregunta fue dicha con la calma de quien ya conoce la respuesta. Arturo tragó saliva, sintiendo las manos sudar. Intentó insistir. «Puedo pagar estudios, viajes, médicos. No les faltará nada. Todo lo que quieran». Clara, la más pequeña, apretó la mano de su hermana y con la voz quebrada dijo: «Pero faltó lo más importante, papá. Mamá murió sola por tu culpa».
La frase cayó como un disparo a quemarropa. Arturo sintió el pecho arder, la respiración fallar. Yo no lo sabía, yo no... Intentó decir, pero las palabras tropezaban. Antonia no lo dejó continuar. Se levantó, lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas y disparó. Siempre intentaste resolver todo con dinero, siempre, pero con ella no funcionó, y con nosotras tampoco va a funcionar. Arturo se sintió aplastado por aquellas voces pequeñas que hablaban con el peso de un juicio divino. Intentó acercarse, pero ellas retrocedieron un paso. El magnate, acostumbrado a ver hombres adultos temblar frente a él, ahora temblaba frente a dos niñas. La arrogancia que llevaba como armadura se desmoronaba con cada palabra de ellas. «Por favor, puedo reparar esto. Puedo...» «No, no puedes», lo interrumpió Clara, ahora firme como su hermana. «Si quieres nuestro perdón, haz lo que mamá hizo. Exponte. Muestra quién fuiste realmente». Las palabras resonaron por el salón de la mansión como martillazos. Arturo quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, la boca entreabierta. «¿Exponerme?», repitió como si nunca hubiera escuchado aquello en su vida. Antonia asintió con la cabeza y agregó: «Ella siempre fue verdadera, incluso cuando eso le costó todo. Si quieres ser nuestro padre, tienes que ser como ella fue». El corazón de Arturo latía desbocado, el sudor resbalaba por su nuca. La imagen de Emma volvía como un fantasma, la mujer que se atrevió a enfrentarlo, que eligió la verdad en vez de la comodidad. Ahora sus propias hijas le exigían lo que más temía: romper la máscara que construyó durante toda su vida. Arturo intentó hablar, pero nada salió. Solo un suspiro débil, seguido del silencio que denunciaba su rendición. En ese instante, comprendió que el precio del perdón no se medía en dólares, sino en valentía, y esa era la moneda que nunca había aprendido a usar. Arturo pasó días encerrado en su propia mansión, como un prisionero dentro de paredes de lujo. En cada rincón, en cada detalle del ambiente, parecía escuchar ecos de las palabras de Antonia y Clara. «Si quieres nuestro perdón, haz lo que mamá hizo. Exponte. Muestra quién fuiste realmente». Repetía esa frase en silencio, como si fuera un juicio eterno. La arrogancia que siempre lo protegió ya no le servía. Frente al espejo, no veía al magnate imbatible, sino a un hombre envejecido, con profundas ojeras y una mirada vacía, atormentado por culpas que se negaban a enterrarse. En esas noches de insomnio, los recuerdos de Emma López lo perseguían como fantasmas. La veía embarazada, con el cabello suelto, caminando sola tras ser despedida, cargando no solo el peso del vientre, sino también el del rechazo. La veía tocando puertas en busca de empleo, siendo rechazada con miradas de desprecio. La imaginaba encogida en un albergue frío, arrullando a las gemelas recién nacidas, intentando contener el llanto para no asustarlas. Cada recuerdo lo desgarraba más. Y no eran invenciones, eran realidades que los documentos le habían revelado, ahora convertidas en imágenes que jamás salían de su mente. Arturo intentaba resistir, pero la culpa lo aplastaba. «Emma, ¿qué te hice?», murmuraba frente al espejo con la voz temblorosa. Recordaba el brillo en sus ojos cuando hablaba de justicia, las sonrisas robadas en los pasillos, el momento en que ella creyó en él, cuando creyó que había bondad en un hombre que siempre vivió en la frialdad de los negocios. No solo la traicionó con un despido injusto, sino con la negación de una vida entera, la de sus hijas, que ahora lo confrontaban con la valentía que heredaron de su madre. Cierta madrugada, Arturo salió en silencio al jardín de la mansión. La luna iluminaba las flores que Emma tanto disfrutaba cuidar en los descansos del trabajo cuando aún era empleada. Cayó de rodillas sobre el pasto, apoyándose en las ruedas de la silla. Las lágrimas brotaron sin freno, gruesas, intensas, como si cargaran 6 años de negación. «Perdón,
Perdón, te destruí, Emma, y ahora nuestras hijas cargan con el peso de mi cobardía. Con cada palabra, el pecho le dolía más, como si fuera a partirse en dos. Fue en ese momento que comprendió. No había escape. La exigencia de las niñas no era solo justa, era inevitable. A la mañana siguiente, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Convocó a sus abogados, asesores y periodistas. Nadie entendía del todo, pero la noticia se difundió. Arturo González, el magnate inalcanzable, anunciaba una conferencia de prensa. Horas después, los salones estaban repletos de cámaras, micrófonos y reporteros ansiosos. Cuando entró en su silla de ruedas, el silencio se apoderó del lugar. Los flashes disparaban, pero Arturo no desviaba la mirada. Sostenía papeles en las manos, pero pronto los dejó sobre la mesa. No necesitaba guión. Su voz resonó grave, entrecortada pero firme. Durante años, construí un imperio basado en la corrupción, en mentiras, en injusticias. Despedí a personas inocentes, arruiné carreras, negué responsabilidades que eran mías. Entre esas personas estaba Emma López, la mujer a la que amé y abandoné. Y junto con ella, abandoné a mis hijas. Un murmullo recorrió la sala. Los reporteros se miraron entre sí sorprendidos. Arturo continuó, cada palabra arrancada como una herida expuesta. La silencié cuando tuvo el valor de enfrentarme. La dejé sola. Hoy sé que mi riqueza le costó la vida. Las cámaras captaban cada lágrima que corría por el rostro del hombre, otrora inquebrantable. No intentó ocultarlas. Estas niñas, Antonia y Clara, son mis hijas. Les negué lo que todo padre debería dar: amor, protección, verdad. No pido que me perdonen. Solo pido que el mundo sepa quién fui realmente. Cuando terminó, bajó la cabeza, agotado, como si hubiera entregado la última parte de sí mismo. El silencio fue absoluto, pesado, casi sagrado. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una sensación extraña, casi serena, se apoderó de su cuerpo. No era el hormigueo aterrador de las manos de las niñas. Era distinto. Era paz. Por primera vez en décadas, Arturo sentía que había dejado de huir. La máscara había caído frente a todos, y aunque su imperio empezara a desmoronarse en ese mismo instante, dentro de él surgía algo nuevo. La semilla de una redención que solo sería posible porque aquellas niñas le exigieron lo que Emma siempre le había exigido: la verdad. El día de la conferencia fue el inicio del fin. En pocas semanas, los titulares exhibieron su nombre en letras gigantes. Escándalos de corrupción, documentos falsificados, despidos injustos. Todo el pasado salió a la luz como una avalancha. Las acciones se desplomaron, los inversionistas lo abandonaron sin mirar atrás, y quienes antes lo rodeaban con adulaciones desaparecieron como ratas huyendo de un barco que se hunde. El imperio que parecía indestructible se deshizo ante sus ojos, no en años, sino en días. Con cada nuevo proceso judicial, con cada reportero que golpeaba su puerta, sentía el mundo desmoronarse. Muy pronto, los autos de lujo fueron retirados, las cuentas congeladas, la mansión subastada. El hombre que antes no daba un paso sin estar rodeado de guardias, ahora vagaba solo, perdido, invisible. Solo le quedaban la silla de ruedas y unas cuantas prendas arrugadas. Él, que siempre juzgó a los demás como piezas desechables, ahora era tratado como una carga, un nombre indeseado, un rostro que todos querían olvidar. El silencio de la ciudad le parecía ensordecedor, porque en él solo resonaban las voces de las gemelas y la memoria de Emma. Las noches se convirtieron en tormento. Dormía en bancas de parque, encogido bajo periódicos viejos, sintiendo el frío cortarle la piel. Muchas veces despertaba bajo la mirada desconfiada de transeúntes que desviaban su camino como si no fuera más que un miserable. Una ironía cruel. Él, que un día reinó en la cima, ahora era ignorado como polvo en el suelo.
Trataba de convencerse de que podría soportarlo, pero cada recuerdo de sus hijas, rechazando sus regalos caros, dolía como puñaladas. Ellas no querían su dinero, querían la verdad. Y él ya había dado la verdad, pero el precio era su ruina. El cuerpo empezó a debilitarse. Sin alimentación adecuada, adelgazó en pocas semanas. Las manos huesudas temblaban incluso para sostener un vaso de sopa rala, ofrecida por caridad. El frío de las noches se volvía cada vez más implacable, y la fiebre se volvió su compañera constante. La arrogancia que un día lo blindó había desaparecido. Solo quedaba un hombre roto, luchando por respirar, preguntándose en silencio si aún merecía estar vivo. «Emma, ¿me escuchas? Estoy pagando caro», susurraba en la noche, como si ella pudiera oírlo en algún lugar más allá. Fue en una de esas madrugadas que la caída se concretó de forma literal. Salía de un refugio abarrotado, rechazado por falta de espacio, cuando el cuerpo no soportó más. Las ruedas de la silla se atoraron en un desnivel. Intentó forzar los brazos, pero la fiebre lo dominaba. Cayó con fuerza sobre el concreto helado de la banqueta. El impacto resonó, mezclándose con el sonido distante de la ciudad dormida. Quedó allí, inmóvil, sintiendo el frío penetrar hasta los huesos, la respiración fallando como si la vida se le escapara poco a poco. Tirado en el suelo, mirando el cielo nublado, lágrimas calientes resbalaban por su rostro marcado. Recordó a las gemelas una vez más, la mirada firme de Antonia, la dulzura de Clara, la valentía de Emma. «Mis hijas, mis niñas, perdónenme». La voz salió como un suspiro débil, casi devorado por el viento de la madrugada. El frío de la banqueta parecía absorber el último soplo de vida que le quedaba. La vista nublada mezclaba las luces de la calle con manchas turbias de fiebre. El corazón latía lento, pesado, y la respiración venía en sollozos desgarrados, como si cada inspiración fuera un esfuerzo imposible. Por un momento, se entregó a la certeza de que moriría allí, solo, como lo merecía. Pero entonces surgieron voces, suaves, primero distantes, luego cada vez más cercanas. Abrió los ojos con esfuerzo, y lo que vio hizo que su mente vacilara entre sueño y realidad. Eran Antonia y Clara, arrodilladas frente a él, los ojos llenos de lágrimas de preocupación. «Papá, no cierres los ojos», clamó Clara con la voz temblorosa. «Vas a estar bien, estamos aquí ahora», completó Antonia, sosteniendo su mano fría entre las suyas. Intentó hablar, pero los labios agrietados solo dejaron escapar un murmullo ronco. Ustedes vinieron». Las lágrimas se mezclaron con el sudor febril. En ese instante, no eran herederas, no eran gemelas de la calle, eran ángeles que lo jalaban de vuelta del abismo, pero no estaban solas. Alrededor, otras figuras aparecieron, hombres y mujeres de semblantes marcados por la vida dura, personas sin hogar que se acercaron sin dudar. Uno de ellos colocó una manta gastada sobre su cuerpo. Otra mujer trajo un cuenco de sopa caliente y una tercera encendió una fogata improvisada con pedazos de madera. Nadie preguntaba quién era, nadie lo juzgaba. Todos simplemente actuaban, unidos por una solidaridad que él nunca conoció en sus círculos lujosos. El magnate arruinado, que siempre despreció a los invisibles, ahora era salvado por ellos. Antonia miró al grupo, con lágrimas corriendo por el rostro, y dijo con voz firme: «Es nuestro padre». Hubo un silencio breve, pesado, pero nadie retrocedió. Al contrario, los demás asintieron con la cabeza y se movieron más rápido, como si la revelación fuera un lazo aún más fuerte de empatía. La más joven acercó el cuenco a los labios de él. «Bebe despacio, por favor». Él intentó resistir, orgulloso todavía en el fondo del alma, pero el calor del líquido deslizándose por la garganta lo hizo derrumbarse en un llanto silencioso. Nunca un gesto tan simple le había parecido tan grandioso. Mamá siempre decía:
comenzó Clara, secándose los ojos con la manga del abrigo. Que ayudar a alguien era el mayor poder que teníamos. Las palabras lo hirieron más que cualquier golpe del destino. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran sin contención. «Emma, hasta ahora sigues hablando a través de ellas», pensó, sintiéndose aplastado y al mismo tiempo sostenido por aquella verdad. Mientras el fuego calentaba al pequeño grupo, se dio cuenta de algo terrible y hermoso. Estaba vivo no por el dinero, no por influencia, sino porque dos niñas y una comunidad olvidada decidieron que su vida aún tenía valor. El contraste era brutal. Durante años compró lealtades, pagó favores, y todos desaparecieron en el momento de la caída. Ahora quienes no tenían nada eran quienes le ofrecían todo. El magnate en ruinas, rodeado de mendigos, se sentía más humano que en cualquier sala de consejo. Antonia sostuvo con firmeza su mano, mirándolo con una mezcla de ternura y determinación. «Ya no vas a estar solo, ni ahora ni nunca». Aquellas palabras no eran solo una promesa, eran una sentencia, y él, quebrado en cuerpo y alma, supo que algo estaba cambiando dentro de él. Aún no lo comprendía, pero lo sentía. Estaba siendo salvado no solo de la muerte física, sino de sí mismo. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor, silencio y descubrimientos. En el albergue sencillo donde fue llevado, el aire olía a sopa, a madera húmeda y a ropa vieja secándose en cuerdas improvisadas. Para un hombre que un día gobernó rascacielos, aquel lugar parecía otro planeta. Pero, sorprendentemente, no había hostilidad allí. Había calor humano. Arturo permanecía recostado en una cama angosta, el cuerpo aún frágil, mientras observaba el movimiento a su alrededor. Y fue en ese ambiente donde comenzó a ver lo que jamás había visto: la fuerza silenciosa de sus propias hijas. Una mañana gris, vio a Antonia acercarse a una mujer que lloraba sola en un rincón. La mujer había perdido a un hijo semanas antes y parecía haber renunciado a alimentarse. Antonia no dijo frases hechas, no ofreció promesas vacías. Simplemente se sentó a su lado, le tomó la mano y permaneció en silencio, un silencio tan profundo que parecía hablar más que cualquier palabra. La mujer, poco a poco, recargó la cabeza en el hombro de la niña y lloró hasta quedarse dormida. Arturo, observando desde la cama, sintió que algo se quebraba dentro de él. «Ella tiene la fuerza de su madre», pensó, con la voz atrapada en la garganta. Otra tarde, Clara caminaba entre las camas del albergue hasta detenerse frente a un anciano que no comía desde hacía días. Rechazaba los platos, murmuraba que ya no tenía motivos para luchar. La niña, con la dulzura que le era natural, se sentó al borde del colchón y comenzó a cantar una melodía suave. Era una canción simple, casi infantil, pero cargada de ternura. Los ojos del hombre, antes opacos, se llenaron de lágrimas. Y, para sorpresa de todos, extendió la mano y aceptó la cuchara que Clara le ofrecía. Era como si la música hubiera abierto una puerta dentro de él. Arturo observaba esas escenas con el corazón encogido. Durante años creyó que el poder estaba en cifras, contratos, influencias. Pero allí, frente a sus ojos, descubría otro tipo de poder, el de la empatía. Las gemelas no realizaban milagros sobrenaturales, no había rayos de luz ni curaciones instantáneas, pero sí había transformación. Un consuelo que devolvía el aliento, una canción que traía de vuelta las ganas de vivir. Se preguntaba, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi que esto era más grande que todo lo que construí? Cierta noche, cuando el albergue ya reposaba en silencio, llamó a sus hijas hasta su cama. «Antonia, Clara, lo que ustedes hacen es increíble. Ustedes cargan con algo que el dinero nunca podrá comprar». Las niñas se miraron y sonrieron. Antonia respondió con sencillez: «No es nada mágico, papá. Es solo amor. Mamá nos enseñó que cuando uno mira a alguien de verdad,
La curación ya comienza. Arturo no pudo contener el llanto. Las palabras eran simples, pero tenían la fuerza de un trueno. El peso del pasado aún estaba sobre sus hombros, pero, por primera vez, se sentía parte de algo más grande. La arrogancia que siempre lo movió ya no encontraba espacio dentro de él. En su lugar, surgía una sensación extraña, casi ligera. Cada gesto de sus hijas era como un espejo que mostraba lo que Emma siempre había llevado: valentía, compasión, verdad. Y ahora, esas virtudes renacían en las niñas, frente a él, como si fueran un regalo de la propia Emma. En el silencio del cuarto, el hombre cerró los ojos y dejó que un recuerdo lo invadiera. Emma sonriendo, embarazada, acariciando el vientre con ternura, diciendo que creía en un futuro mejor. Él no le creyó en aquel tiempo, pero ahora, a través de sus hijas, comprendía. Quizá Emma no había muerto del todo. Tal vez vivía en cada gesto, en cada palabra, en cada curación invisible que las niñas esparcían, y ese pensamiento, paradójicamente, lo hacía sentirse menos solo. Era apenas el comienzo de una nueva comprensión. Aún no sabía a dónde lo llevaría ese camino, pero lo percibía con claridad. La vida le estaba ofreciendo una oportunidad. No de volver a ser quien fue, sino de aprender a ser alguien que nunca se atrevió a ser. Y esa oportunidad venía de las manos de dos niñas que llevaban la esencia de la mujer que había perdido. El invierno aún pintaba el horizonte de gris cuando Arturo, ya más fortalecido por los cuidados recibidos en el albergue, pidió algo que dejó a todos en silencio. Esa noche, mientras Antonia y Clara acomodaban las cobijas, él levantó los ojos cansados y murmuró: «Quiero visitar la tumba de su madre». Las niñas se miraron y los ojos se les llenaron de lágrimas sin que ninguna dijera nada. Para ellas, aquel pedido no era solo un gesto, era la prueba de que él, finalmente, estaba listo para enfrentar el peso de la verdad. Arturo sabía que ese sería el momento más difícil de su vida, no enfrentar cámaras ni tribunales, sino enfrentar a Emma, aunque fuera del otro lado de la vida. A la mañana siguiente partieron juntos. El camino al cementerio parecía interminable. Arturo, ahora apoyado en un bastón improvisado además de la silla, sentía cada piedra del sendero como un juicio. Las manos le sudaban, el corazón latía con un compás extraño, y la mente se le llenaba de recuerdos. En cada árbol, en cada esquina, recordaba una elección equivocada, una palabra cruel, un silencio cobarde. Antonia caminaba al frente, firme, y Clara a su lado, sosteniéndole la mano como quien guía a un ciego. Sentía la energía de ellas, y era como si fueran el puente que lo conducía hasta Emma. Cuando llegaron, el silencio del cementerio los envolvió como un velo. El frío parecía más intenso. El viento soplaba entre las lápidas trayendo consigo olor a tierra húmeda y flores marchitas. Antonia llevó a su padre hasta una lápida sencilla, casi escondida entre otras. No había mármol caro ni adornos vistosos, solo una piedra humilde con el nombre: Emma López. Al ver esas letras grabadas, Arturo perdió las fuerzas. Cayó de rodillas, apoyando las manos en el suelo frío. El mundo entero parecía deshacerse frente a él. «Emma», la voz salió entrecortada, casi irreconocible. «Perdón, te destruí. Te di la espalda cuando más me necesitabas. Te silencié, te humillé, te dejé sola». Las palabras salían en sollozos, cargadas de arrepentimiento. No pudo contener el llanto. Las lágrimas resbalaban por su rostro arrugado, mojando la tierra frente a la lápida. Antonia y Clara, conmovidas, se arrodillaron a su lado, colocando flores que habían llevado escondidas en un envoltorio de papel. El gesto era sencillo, pero tenía la fuerza de un ritual sagrado. De repente, una brisa suave recorrió el cementerio. No era un viento común, parecía acariciar, envolver, como un abrazo invisible. Arturo levantó la vista, y entonces ocurrió la escena.
Frente a ellos, una silueta se formó lentamente, como luz atravesando un velo. Era Emma, no como un espectro aterrador, sino como el recuerdo vivo de quien siempre fue, fuerte, serena, sonriendo con una ternura que partía el corazón. Arturo contuvo la respiración, incapaz de creer lo que veía. Las niñas, sin embargo, no se asustaron, solo apretaron las manos de su padre, como si ya esperaran aquel momento. Emma no habló en voz alta. Sus palabras resonaron dentro de él, claras, suaves, imposibles de ignorar. Escuchaste el llamado, Arturo. Reconociste. Ahora eres libre. El hombre lloró como nunca, sollozando con la cabeza baja, hasta que reunió fuerzas para extender la mano temblorosa hacia la figura luminosa. Y cuando sus dedos atravesaron el espacio vacío, sintió lo imposible: calor, vida, perdón. Fue como si Emma realmente hubiera tomado su mano. En ese instante, algo recorrió su cuerpo. Un choque suave, pero intenso, se apoderó de sus piernas. Primero, la sensación ya conocida del hormigueo. Después, un calor profundo, como si la sangre volviera a fluir con vigor. Abrió los ojos incrédulo y lentamente se puso de pie. Paso tras paso, apoyado solo en la fuerza de un nuevo milagro, se levantó frente a la tumba de Emma. Antonia y Clara lo miraban entre lágrimas, pero sonriendo. No era solo el cuerpo lo que se levantaba, era el alma que renacía. El viento cesó y la figura de Emma se desvaneció como un rayo de sol atravesando la niebla. Arturo permaneció de pie, sujetando con firmeza las manos de sus hijas. Ya no había peso en su corazón, solo una certeza: el perdón había cruzado mundos para encontrarlo. Y de alguna manera Emma seguía allí, presente en la risa de las niñas, en su valentía, en el amor que él había aprendido demasiado tarde a valorar. Habían pasado meses desde la visita a la tumba de Emma. Con cada nuevo amanecer, Arturo descubría que el tiempo ya no necesitaba medirse en cifras, sino en pequeños gestos. Barría los pasillos de una escuela pública, acomodaba pupitres rotos, reparaba cerraduras atoradas. El sonido de la escoba contra el piso era como un recordatorio constante de que, finalmente, estaba sirviendo a algo más grande que él mismo. Ya no era el magnate implacable, sino un hombre sencillo, intentando aprender el valor de cada acto honesto. En el recreo, el patio de la escuela se llenaba de vida. Risas resonaban por los pasillos, y entre ellas, las voces más dulces eran las de Antonia y Clara. Las dos corrían hacia él casi todos los días, los uniformes aún arrugados, pero los ojos brillando de felicidad. «Papá, mira mi dibujo. Es tú, nosotras y mamá allá arriba, cuidándonos», dijo Clara, entregándole una hoja coloreada. Arturo sostuvo el papel con las manos temblorosas, los ojos llenándose de lágrimas. «Está perfecto, hija mía, está perfecto». Antonia se acercó y lo abrazó con fuerza. «Papá, hoy la maestra dijo que somos muy valientes. Pero nosotras solo somos así porque mamá nos enseñó, y ahora tú también». Él las apretó contra su pecho, sintiendo el calor de aquellos pequeños abrazos. Era un calor que ningún traje caro le había dado jamás. Los maestros, antes desconfiados, ahora lo miraban con respeto. Siempre estaba dispuesto a cambiar un foco, arreglar un portón o simplemente escuchar a un niño que lloraba por una prueba difícil. «Nunca pensé que barrer el suelo pudiera darme tanto sentido», pensaba sonriendo solo, mientras la vida, por primera vez, le parecía verdadera. Una tarde en el jardín de la escuela, Arturo observaba a las gemelas saltando la cuerda con otras niñas. El sol doraba sus cabellos, y por un instante juró ver a Emma reflejada allí, no como un recuerdo doloroso, sino como una presencia viva en sus hijas. Un nudo le apretó la garganta. «Emma, fallé contigo, pero estoy intentando con ellas». «Prometo que no voy a fallar otra vez». El viento suave pareció responder, como si la propia Emma lo escuchara.
Cuando sonó la campana, las gemelas corrieron hacia él. Clara se subió a su regazo con la ligereza de quien carga un mundo entero de esperanza. «Papá, ya nunca te vas a ir, ¿verdad?», preguntó con los ojos húmedos. Él besó su frente y respondió con la voz entrecortada: «Nunca más, mi amor. Ustedes son mi vida ahora». Antonia completó con la seriedad que heredó de su madre: «Entonces promete que nunca más vas a esconder quién eres, porque mamá siempre decía que la verdad es lo que nos mantiene de pie». Arturo sonrió entre lágrimas. «Lo prometo, hija. Lo prometo frente a ustedes y frente a ella». Más tarde, caminando por el parque al atardecer, los tres iban tomados de la mano a pasos lentos. El cielo estaba pintado de tonos anaranjados y el aire parecía más ligero, como si la vida hubiera abierto una nueva página. «Papá, ¿tú crees que mamá nos está viendo ahora?», preguntó Clara, mirando al cielo. Él respiró hondo, sintiendo el corazón apretarse. «Estoy seguro, pequeña, y debe estar sonriendo porque por fin aprendí lo que es ser padre». Antonia sonrió, secándose discretamente una lágrima. «Entonces, ¿quiere decir que ahora sí tenemos una familia de verdad?». Arturo se detuvo, se arrodilló entre las dos y dijo: «No, ustedes siempre la tuvieron. El que tardó en llegar fui yo». El silencio del parque fue roto por las risas de las niñas, que lo abrazaron con fuerza. Y allí, al final de un recorrido marcado por arrogancia, caída y redención, un hombre descubrió que la mayor riqueza no cabía en cofres, sino en el amor de dos niñas que se atrevieron a llamarlo papá. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.